bacteriología, por ejemplo, infectococos. Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar entonces el estudio de infecciones de la piel. En el caso de hoy nos compete a una parte, lo que corresponde a infecciones bacterianas, y dentro de ellas las infecciones bacterianas vamos a ver por el Staphylococcus aureus, que como ustedes ya deben de conocer por materias que ya han precedido, infectología u otras que hayan visto en sus primeros semestres, bacteriología, por ejemplo, conocemos que es una bacteria muy frecuente en infecciones en general en una persona, pero vamos a ver en este caso en la piel. Entonces constituye infecciones bacterianas superficiales frecuentes. De hecho, les digo que en realidad hasta un 20% de las consultas que se hacen a nivel dermatológico y que ustedes van a tener que atender en su medicatura rural, van a constituir infecciones bacterianas superficiales. Y algunas pues realmente más profundas o sistémicas, pero que es de ver ustedes que las conozcan y pues si tienen que darle el tratamiento o en otros casos pues derivarlas, ¿no?, a un centro de más complejidad. Entonces vamos a iniciar con el estudio de primer lugar, o también recordar, porque estoy segura que ustedes también lo conocen, es el estudio del llamado microbioma cutáneo. Ustedes también habrán leído, habrán tenido el conocimiento de, como antes se le decía, la flora, ¿verdad? Y todavía por ahí encontramos algunos artículos o libros donde habla de la flora, pero bueno, es un término que cada vez está más en desuso y se lo refiere más como la microbiota en general, ¿no? Entonces hablamos del microbioma cutáneo, el microbioma oral, el microbioma intestinal, y en el caso del sexo femenino, el microbioma a nivel vaginal. Bien, entonces vamos a ver lo que nos corresponde en este caso a nosotros, que sería el microbioma cutáneo, y miren cómo está constituido por una serie de bacterias, ¿no? Miren, o sea, son bacterias que son hongos también, por parásitos inclusive, o sea, es este conjunto de microbios, por eso es el término microbioma, que realmente habitan en nuestra superficie de la piel o conviven de una manera saprofita con nosotros, nutriéndose ellos de algunas sustancias que nosotros liberamos, o las células nuestras, pero también ellas van a producir ciertas sustancias para prevenir que penetren bacterias más bien perjudiciales. Entonces, dentro de ellas tenemos, miren ustedes, estas serían las formas de, digamos, residentes que tenemos. Aquí tenemos a los estafilococos, pero dentro de los estafilococos vamos a ver que es el epidermidis, el que nosotros deberíamos tener en forma normal, saprofita en nuestra piel. De hecho, esta bacteria produce una película realmente de protección, evitando o previniendo la adherencia de, por ejemplo, el Staphylococcus aureus o dorado, como ustedes también saben bien, que ese sí va a ocasionar patología. También tenemos otra serie de bacterias como los corineiformes, ¿no? Entonces son también parte del microbioma cutáneo, Brevibacterium, el Cutibacterium, que tal vez ustedes también lo hayan leído, lo conozcan, muy conocido anteriormente como Propionibacterium agnes. ¿Recuerdan la famosa bacteria que se la ha relacionado o si es parte del componente inflamatorio del acné? Bueno, pues la nomenclatura de hace unos años atrás, unos 5 o 6 años, lo cambió a Cutibacterium, o sea, ya no se debe decir el Propionibacterium, pero es la misma bacteria, ¿no? Flora fúngica, miren ustedes, o sea, tenemos hongos normalmente en nuestra superficie cutánea y tenemos dentro de ella pues a la malacesia. Entonces la malacesia es la glabrata en este caso que van a producir, digamos, no van a producir cuadro patológico. Sabemos que habrán determinados, ya estudiaremos en los hongos, cuando estudiemos los hongos, que ahí sí, o sea, las micosis superficiales, ante determinada situación, vamos a encontrar que algunas, esta flora fúngica va a ocasionar patología. Inclusive, fíjense ustedes, parásitos como el Demodex, que es un ácaro, el Demodex folliculorum, que nosotros lo vamos a encontrar usualmente, pues, y normal, en el fondo del folículo piloso. ¿Recuerdan anatomía del folículo piloso? Cuando vimos la primera semana de clase, ahí estaba, pues, que decíamos que ahí habita usualmente el
el Demodex. Entonces suelen estar uno o en pareja, y eso es, digamos que lo normal, no va a producir cuadro clínico. Cuando se altera y empiezan a aumentar su número, y esto también tiene que ver con la parte metabólica, en ese momento empieza a producir patología. Entonces le vamos a ver inflamación. Y en realidad no es en sí el Demodex que vaya a producir ningún cuadro específico en él por sí mismo, sino porque, como ustedes saben, es un ácaro y los ácaros tienen, pues, digamos, muchas patitas, ¿no? Entonces, en esas extremidades son las que se adhieren bacterias que van a producir el problema inflamatorio. Bueno, eso ya no nos corresponde, no es motivo propiamente de su formación, pero igual se los mencionaré cuando estemos estudiando otras enfermedades. Pero miren ustedes que también tenemos una transitoria, o sea, la otra es residente, es parte de lo que deberíamos tener normalmente, y como, digamos, o no nos perjudican o son del tipo, digamos, de protección, como les decía, en cuanto al Staphylococcus epidermidis. Pero también tenemos a la transitoria. Esta sí significa no debes de estar aquí. Es como que vino de visita y espero que no te quedes porque me vas a causar algún problema tal vez. Entonces, en este caso, tenemos a la bacteriana, que aquí tenemos dentro de ellos a estas bacterias gram negativas, como ustedes conocen de su primera formación, el estreptococo del grupo A, ¿verdad? Y el Staphylococcus aureus, que lo acabo de mencionar hace un ratito, ¿verdad? Además de cocos del género Neisseria. Y dentro de la flora fúngica, es decir, de los hongos, tenemos a la Candida albicans. Esta cándida, siempre que la vamos a encontrar, va a ser patológica. En cambio, cuando vimos hongos en la parte anterior, vamos a retroceder la diapositiva, les decía que teníamos a la malacesia y tenemos a la cándida glabrata. Si encontramos cándida glabrata, ella no va a ocasionar patología, pero la albicans sí. Entonces, siempre que encontremos Candida albicans, ya ustedes conocen las herramientas diagnósticas, ¿verdad? Que usamos en dermatología, el KOH. Entonces, la patología nos manda que tiene ahí Candida albicans, entonces nosotros ya sabemos que eso es patológico. Bien. Entonces, bueno, con eso recordatorio de lo que corresponde al microbioma cutáneo, tanto el normal y el que es patógeno, entonces vamos ahorita sí a ver lo que corresponde a esta clasificación de las infecciones bacterianas que vamos a estudiar. Todas son pues del tipo superficial y algunas que son las ocasionadas por las toxinas, que en este caso sí son de gravedad. Entonces, veamos el primer grupo, las vamos a clasificar de esta manera. Las que son por afectación directa por las bacterias, directamente sobre la piel, y las otras en que es por las toxinas, como les explicaba. Estas son las que revisten mayor gravedad. Ahora, las que son por afectación directa de propiamente de la misma bacteria, directamente en la piel, vamos a encontrar al impétigo, alectima, erisipela, fasciitis necrotizante, que también es de gravedad, por cierto, aunque esté como por afectación directa de la bacteria. Y cuando la afectación es a los anexos, entonces tenemos la afectación a las uñas. Ustedes saben que esos son los anexos, ¿no? Las uñas y obviamente no solamente la uña como tal, sino el aparato unguial, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? O sea, los pliegues o el lecho unguial. Entonces, en este caso tenemos al aparato unguial la afectación, la paroniquia y al panarizo. Luego tenemos también a la afectación al folículo piloso, es decir, a lo que es pelos. Entonces ahí te vamos a encontrar a la foliculitis, a la furunculosis o forunculosis, las dos formas están bien dichas, chicos, ¿eh? Y al antrax o carbunco, pero estafilocócico. Hay otra infección también conocida igual, pero que es ocasionada por bacilos anthracis, que no corresponde a esto. Y cuando la afectación es por las toxinas, significa que ahí no vamos a encontrar las bacterias. Estamos escuchando, ¿verdad? Toxina, o sea, tenemos la bacteria en algún lugar de nuestro organismo, la bacteria libera una toxina y es esa toxina, digámoslo entre comillas, un veneno, ¿verdad? Como para nosotros entenderlo bien claro, es esa toxina la que va a ocasionar el cuadro cutáneo. De tal manera que, por ejemplo, si yo le hago un cultivo y antibiograma, recuerdan que eso vimos de las herramientas diagnósticas, ¿no? En una lesión de la piel,
cuando es por toxina, no la vamos a encontrar ahí la bacteria, va a salir estéril. Pero en cambio, si yo le hago un cultivo y antibiograma a una lesión cutánea que es por afectación directa de la bacteria, por ejemplo, a un impétigo, a una erisipela, a una paroniquia, allí sí vamos a encontrar a la bacteria, ¿ya? Tiene que quedar bien claro eso, ¿no? No confundirse. A veces uno puede pedir un examen innecesario equivocadamente. Entonces, cuando es por toxinas, tenemos la que vamos a estudiar al síndrome de las 4S, también conocido como el síndrome del shock, el síndrome estafilocócico de la piel escaldada. Luego tenemos el síndrome del shock tóxico, que esta sí es ocasionada por la toxina sí mismo exfoliatriz del Staphylococcus y también por el estreptococo. Y otra que es la escarlatina. Bueno, la escarlatina no la veremos muy someramente porque realmente eso es algo que ustedes la estudian muy bien en pediatría. Son de las clásicas exantemáticas infantiles, ¿no? Bien, entonces vamos a estudiar de las primeras, las infecciones realmente del impétigo ampolloso. Déjenme ver aquí que se me ha cruzado. Aquí vamos a poner. Aquí tenemos al impétigo ampolloso. Vendría a ser la imagen porque estaba mal puesta. Bien, entonces, esta es una patología que es ocasionada por el Staphylococcus aureus. Generalmente es una lesión, como les decía, una infección muy superficial de la piel y que en la mayoría de los casos, en este caso se debe en un 70% de las veces por Staphylococcus aureus. Rara vez usted puede encontrar ahí también al estreptococo, pero en realidad la etiología casi que nosotros tenemos que tener 100% de seguridad es el Staphylococcus aureus en el tipo del impétigo ampolloso, es siempre el estafilococo. Bien, ¿en qué edad? Pues realmente es muy frecuente, se suele dar en la infancia, especialmente en menores de 6 años. Y esta, pues como les decía, representa una infección pediátrica y ustedes van a ver niños bastante, porque cuando están en su rural, ustedes ven niños, adultos de toda edad. Entonces, la infección pediátrica bacteriana más común de la piel a nivel mundial. Eso es importante. Bien, ahora, hay adultos que pueden o suelen encontrar el impétigo por contacto con niños infectados, pero en general no se presenta la enfermedad en el adulto. En realidad, con el paso del tiempo se han ido produciendo ciertos anticuerpos, a menos que sea, o sea, anticuerpos protectores contra esta infección, a menos que sean las personas típicas inmunodeprimidas, como ustedes saben, inclusive pues un diabético o una persona que toma inmunosupresores. Pero la verdad es que esta es una enfermedad muy común de la infancia, ¿no? Es lo más importante. De hecho, inclusive en recién nacidos se puede dar, ¿no? Entonces, es sumamente contagioso y se extiende rápidamente por el contacto directo que hay interpersonalmente, ¿no? Si un hermanito tiene, si también tiene, por ejemplo, a nivel infantil, cuando en los clásicos cuneros, cuando un bebé nace, entonces a veces el personal sanitario puede tener la infección, puede tener, digamos, a la bacteria, pero ya no le ocasiona el cuadro clínico. Puede tener la bacteria o el adulto que lo visita, incluida pues la propia madre. Entonces hay que tener mucho cuidado con este cuadro infeccioso. Es muy frecuente, como les decía. Entonces, vamos a ver aquí, miren, la presencia de ampollas. Si se recuerdan el concepto, ¿no? Esa lesión con contenido líquido mayor a 0.5 centímetros de diámetro y que, miren ustedes, es muy extensa, como la están viendo aquí, ¿no? Tienen la tendencia, pues, a romperse. Miren que casi siempre, o sea, el 90% es el Staphylococcus aureus y rara vez el estreptococo, ¿no? Algo importante de aclarar aquí es que cuando en general nos referimos de manera general tanto al impétigo ampolloso como al no ampolloso, porque son de dos tipos, nos estamos refiriendo a que es la primaria, es decir, aparentemente una piel sana, una piel indemne, que no tenía ningún trauma y de repente apareció la lesión. Mientras que cuando la persona tenía ahí un trauma, tenía una heridita, tenía una exulceración, se rascó, cualquier caso, ¿no? Se le produce también una infección, en este caso se la denominaría impetiginización, tiene una dermatitis atópica, entonces como un cuadro secundario, ¿sí?
Eso para tenerlo claro. Una aparece en forma primaria, no había nada antes, y luego aparece la forma secundaria. Algo importante también a recordar, chicos, es que hay un término que probablemente ustedes lo tengan en algún texto, en algún libro, un artículo, es el término piodermitis. Entonces, ese término piodermitis es un término que ya está bastante en desuso, pero ustedes lo pueden encontrar. Y es porque dice, bueno, ¿y por qué lo de pío? Acuérdense que pío en relación a la presencia de pus. Entonces, pero como ustedes se están dando cuenta, no siempre va a haber presencia de pus, no siempre. Entonces, por eso es que hay que tener ya ese término piodermitis, lo podemos seguir encontrando y ya sabemos a qué se refiere infección bacteriana superficial, punto. O sea, entre comillas es lo que quiere decir, ¿no? Bien, algo también importante de aclarar es respecto a la presencia del estafilococo como estado de portador. O sea, en un ser humano puede haber la bacteria en a nivel nasal o a nivel perianal, inclusive en todo lo que se refiere a la región inguinal también, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Puede tenerlo y no tiene la enfermedad. Era lo que les decía hace un rato, la clásica infección que se puede producir en un recién nacido, en los cuneros, porque el adulto ya generalmente tiene, como les decía, el anticuerpos contra esta bacteria y no es muy frecuente que se produzca como impétido. Entonces, pero suelen tenerlo la bacteria a nivel nasal o perianal o inguinal. Entonces, eso se conoce como estado de portador. Ellos no tienen la enfermedad, pero la transmiten. Pueden ser niños también, ¿no? Que también hacen lo mismo. Entonces contagian a otros niñitos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y miren ustedes que el estado de portador también puede ser intermitente o puede ser persistente. Y muchas veces es la causa de recidivas, de recurrencias. Pero bueno, en caso de ciertas cepas, por cierto, porque no es que hacemos anticuerpos contra todas las cepas de estafilococo, sino no nos enfermáramos. La gente ya van a ver el montón el de enfermedades que hay cutáneas por esta bacteria. Entonces, les estaba hablando para las cepas que suelen producir el impétigo ampolloso. Entonces, en el caso de estado de portador persistente, se dice que hasta un 20% de la población lo puede tener, mientras que de forma intermitente en un 60%. Miren ustedes, o sea, a veces tiene, a veces no. Esto en caso nasal. Y vale la pena aclarar e insistir en esto porque suelen tenerlo los atópicos. Los pacientes con dermatitis atópica, por ejemplo, suelen tener como estado de portador y ellos mismos tienen recurrencia o sus familiares cercanos. Bien, el periné, por ejemplo, también en forma persistente lo suelen tener hasta un 20% de algunas personas. Y lo que les decía, son ellos fuente de contagios personal sanitario en el caso de los cuneros. O sea, donde recién nació un bebito, pues están en la parte de maternidad y eso personal sanitario de cualquier tipo, pues pueden tenerlo. Entonces, aquí tenemos, miren, la presencia de las lesiones ampollosas, que miren, lo que sucede es que esta cepa de estafilococo, ¿qué es lo que producen? Producen una exotoxina, ¿no? Se debe a la producción de, pero solamente local, de una exotoxina, la exotoxina exfoliatriz A y B. Pero es como les decía, por un fagogrupo de Staphylococcus aureus, no son todos, es el fagogrupo 2, ¿bien? Entonces, en este caso, y van a producir esas exotoxinas que van a romper la desmogleína. Ustedes se acuerdan cuando hablamos de los desmosomas, ¿se acuerdan? Las primeras semanas de anatomía de la piel. Bien, esas plaquitas de proteínas que unen a los queratinocitos. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas exotoxinas, la A y la B, entonces van a producir una ruptura de la desmogleína en el desmosoma, la desmogleína 1, y esa se encuentra en el estrato granuloso, ¿se acuerdan? La capa de la piel, que es bastante superficial. Entonces, primero estaba el estrato basal, el estrato espinoso y luego la granulosa, ¿se acuerdan? Bien, en la granulosa, ahí producen esa ruptura de los desmosomas, produciéndose la ampolla. Algo importante aclarar, como les vuelvo a decir, es que allí, si usted cultiva, hace un cultivo de ese líquido de la ampolla, va a obtener al Staphylococcus aureus. Y recuerden que es el fagogrupo 2 de esta bacteria. No
son todas, por eso le estaba diciendo, no es que ya hacemos anticuerpos para todos los estafilococos, nada que ver. Bueno, entonces eso es muy importante de tenerlo presente. Por eso es que las ampollas aquí son flácidas, como ustedes la ven, ¿no? Que inclusive se producen ampollas mitad y mitad. Aquí un bebé está acostado, se ve como purulento, ¿no? Se ve en color como amarillento que contiene las ampollas. Vamos a ver acá. Y en este caso, si nosotros, son tan flácidas las ampollas, ¿no? Que si se coge al bebé y se lo pone como semisentado, entonces va a ver cómo ese líquido que está poniéndose así turbio se va hacia el fondo, ¿no? Y miren cómo está súper flácida, de tal manera que esas ampollas se rompen con facilidad, porque están realmente muy cerquitas por el estrato córneo. El trauma mínimo las puede romper. Tan importante es que en este impétigo estafilocócico ampolloso, que ya les digo es 100% que está ahí el estafilococo, puede agregarse estreptococo, pero no es la causa principal. Realmente siempre es estafilococo, y sobre todo cuando ustedes vean que es un recién nacido, estén totalmente seguros que es el estafilococo. Entonces, miren ustedes, se produce el llamado signo de Nikolsky, y ese signo de Nikolsky consiste en que al presionar a los lados donde ha estado la ampolla, donde está la ampolla, la piel se desprende. O sea, usted con el dedo, déjenme decir que aquí tengo miren ustedes, aquí está el Nikolsky positivo. Miren estas ampollas, si la ven con su contenido que está así como turbio. Aquí la flechita azul está indicando dónde se ha hecho la presión, o sea, como que se presionó para que esta se despega con facilidad la piel, porque es muy superficial. Es que miren ustedes, la toxina no solamente que está aquí en la ampolla, es toda la piel la que está con la toxina. Entonces, por eso en cualquier parte puede producirse el desprendimiento. Aquí está, miren, una piel que está aparentemente sana alrededor de la ampolla, pero le han presionado y se despega, ¿sí? Se desprende, como que se le pela con facilidad, ¿sí? Entonces ahí decimos Nikolsky positivo. Estos signos son muy importantes, chicos, a la hora de un diagnóstico diferencial, inclusive en casos legales, ¿sí? Porque a veces hay personas, como esto se ve en niños, ¿verdad? Y puede ser que está siendo acusado el cuidador, la madre o la persona que la cuide, al bebé, como de maltrato infantil, o sea, porque puede darse, desgraciadamente en este mundo vemos cosas tan malvadas que le hacen a las criaturas, entonces podría tratarse de maltrato infantil, y por eso nosotros tenemos que estar realmente muy seguros del diagnóstico que estamos dando, y obviamente además por el tratamiento, porque lo amerita. Acá, por ejemplo, miren ustedes el impétigo, como decía, en forma de las ampollas. Aquí, bueno, ya se está desecando. Una vez que se produce, obviamente, la ruptura, se comienza a desecar, a formarse una costra. Lo importante es que es tan superficial, está tan en la parte arriba, en el estrato granuloso, que no va a dejar cicatriz. Eso es muy importante, porque estas lesiones le pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, puede ser la carita, y sobre todo tratándose de niños, pues el familiar siempre pregunta, ¿le va a quedar, le va a dejar la mancha, le va a quedar una cicatriz? Y la verdad es que no, es muy superficial y no le va a dejar, porque ya sabemos, no está pasando la unión dermoepidérmica, que ahí sí es donde hay la alta posibilidad de que va a dejar cicatriz. Entonces, mucho tener en ese sentido, pues la tranquilidad que no le va a producir eso. Entonces, veamos algunos diagnósticos diferenciales que debemos tener a la hora de hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Los antecedentes, ¿verdad? Si en el caso del recién nacido, ya sabemos, está en el cunero, entonces, bueno, muy probablemente hay que hacer rápidamente un cultivo y antibiograma para determinar la presencia del estafilococo, que es el que va a estar allí. Entonces, eso es muy importante. Pero además, el cuadro clínico, ¿no? Y tener presente otro historial en el caso si fuera de la madre. Tenemos el llamado pénfigo neonatal, por suerte no muy frecuente, afortunadamente. Entonces, sin embargo, asimismo aparecen este tipo de ampollas. ¿Se acuerdan ustedes que también se produce ruptura a nivel de los desmosomas, pero un poquito más inferiores? O sea, están en la epidermis mismo, pero digamos en el estrato de células espinosas. Entonces, el otro está muy arriba. Realmente el caso del pétigo ampolloso realmente es la ruptura en las capas inclusive más superiores al estrato granuloso. Pero además, miren ustedes, son
hijos de mujeres que ya tienen el antecedente del pénfigo, que es una enfermedad ampollosa, que ya lo saben, autoinmune. Entonces ya tienen, por lo tanto, tienen títulos altos de los anticuerpos IgG1. Entonces, importante es que obviamente es un tratamiento que requiere, pues, hospitalización, unidad de cuidados intensivos neonatal, pero además haciéndole el seguimiento, tratándole como si fuera una quemadura, porque el problema es que con una piel que está recién con su sistema inmune inmaduro y se está encima, ya no tiene ninguna barrera de protección, entonces en este caso pues tenemos que tratarlo como si fuera un quemado, ¿no? Pero bueno, pero recuerden la historia clínica, preguntar. Otra también enfermedad, asimismo, de este tipo de autoinmunidad es el pemfigoide ampollar. Recuerdan asimismo cuando hablábamos de los hemidesmosomas, y eso pues la ruptura es un poquito más profunda, ¿no? De las ampollas. O sea, ya es en los hemidesmosomas, no es arriba, no es propiamente en epidermis, sino ya por debajo, entre la epidermis y la dermis. En ese estrato, recuerden que están los hemidesmosomas y ahí es que se produce ahí está el antígeno del pemfigoide. Por otra parte, el pemfigoide es una enfermedad que se ve en personas más adultas. Entonces, generalmente, una mujer ya de más edad casi que puede tener el riesgo de tener esta enfermedad, realmente en general ya casi no tienen embarazos, ¿no? Que hoy en día con tanta, pues, la ciencia, pues, mujeres de mucha edad están teniendo embarazo. Entonces, sin embargo, igual, el antecedente, ¿no? Eso es muy importante. También hay que tener presentes otras enfermedades ampollosas como la dermatosis ampollosa por IgA lineal. Entonces, asimismo, son ampollas más tensas y eso es importante porque están asimismo a mayor profundidad, o sea, están debajo de la primera capa de la piel, debajo de la epidermis, entre la epidermis y la dermis. Y bueno, asimismo es una enfermedad de tipo autoinmune. Inclusive hay casos, bueno, donde se requiere hacer la biopsia cutánea y se hace pues inclusive con inmunofluorescencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de la inmunofluorescencia directa e indirecta de lo que se utiliza de las herramientas diagnósticas en dermatología? Bueno, pues entonces ahí nosotros utilizamos cuando tenemos sospecha de esta enfermedad. Como repito, no es tampoco muy frecuente en un recién nacido o menores de edad, donde el impétigo ampolloso es más frecuente. Sin embargo, está dado, ¿no? No es, se descarta. El pénfigo como tal en un adulto, ¿no? Entonces sabemos de que, como les decía, el impétigo ampolloso ya no se suele ver en adultos porque ya en general ya tenemos anticuerpos contra esa cepa de estafilococo, que es, como les decía, el fagogrupo 2 de Staphylococcus aureus. Entonces, pero puede darse en una persona que tenga inmunosupresión, ¿no? Entonces, personas que están con tratamientos de inmunosupresores por enfermedades que tienen, pueden tenerla, ¿no? Pero, en cambio, en adultos sí tenemos con frecuencia al pénfigo. Entonces, eso nosotros vamos a ver, es un adulto, ya tiene esta enfermedad, es crónica, entonces suele requerir tratamientos asimismo de por vida, ¿no? Incluso con biológicos que se utilizan hoy en día, como el rituximab, por ejemplo, ¿no? Pero sí mismo estas ampollas, como están viendo ustedes, que asimismo son flácidas, pero por términos de la edad, o sea, se tienden a romper con facilidad. Aquí la vemos como tensa, pero rápidamente se tienden a bajar. Igual el pemfigoide ampolloso, que les decía que cuando les ponía el ejemplo de la madre que haya dado a luz a un bebé con esta posibilidad de pemfigoide ampolloso, también suele verse más en adultos. Estas ampollas sí suelen ser tensas, duran un poco más que las del impétigo ampolloso o las del pénfigo como tal, porque esas están más superficiales y por eso se tienden a ser más flácidas rápidamente y se rompen. Estas duran un poco más. También enfermedad crónica que incluso se mantiene pues hasta, de hecho muchas veces inicia en personas ya maduras, ¿no? Personas de mayor edad. La dermatitis herpetiforme, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que los patrones de disposición de las lesiones y que hablábamos que hay una enfermedad realmente que tiene que ver más bien con la celiaquía, entonces una intolerancia al gluten, entonces en este caso alergia o intolerancia al gluten, en este caso se producen estas vesicoampollas, igual, ¿no? Entonces podemos ver vesículas y ampollas que se agrupan
y son muy pruriginosas, pero asimismo ya se ven generalmente en niños ya o adultos de mayor edad, pero podemos ver inclusive en niños de 5 o 6 años. Yo he tenido casos cuando trabajaba en un hospital infantil y pues que tenían este cuadro, pero bueno, estos son cuadros crónicos. Y además, como les insisto, de la dermatitis herpetiforme, un síntoma muy importante es el prurito, ¿no? Es bastante pruriginoso. Bien, son diagnósticos que requieren biopsia. Las quemaduras, como les decía, en el caso del maltrato infantil, esto es muy importante en el ejemplo que les estaba explicando hace un rato, siempre tenerlo presente, ¿no? Porque desgraciadamente se ve, ¿no? Y en algún momento puede ocurrir de que un niño haya sido, por ejemplo, en este caso, maltratado con cigarrillo y se forma a sí mismo por quemaduras, más claro, ¿no? Se forma una infección, perdón, una ampolla, entonces también puede ser de tipo superficial. Pero bueno, son lesiones aisladas, ¿no? Entonces, pero hay que descartar. No hay Nikolsky, acuérdense que ahí no habría el Nikolsky es negativo, entonces eso hay que descartar. Inclusive también, por ejemplo, casos, miren ustedes, de asimismo maltrato infantil por casos de que lo hayan dejado mucho tiempo a un niño expuesto al sol y se producen quemaduras solares. Puede darse en adultos, obviamente, no hay gente que se va y se queda dormida en la playa, hay gente que tiene problemas ya no sé, de tipo de diabetes, entonces tienen muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que se expusieron demasiado tiempo, no sentían y se quemaron. Pero especialmente, ¿por qué les insisto en niños y el tema maltrato? Porque, como les decía, el impétigo ampolloso, el target de presentación es en menores de edad, es más frecuentemente en ellos, ¿no? Y son los que generalmente sufren, desgraciadamente, estos abusos. Entonces hay que descartar. A veces hay que llegar y recurrir a la biopsia cutánea, ¿m? Para ver si es que realmente hay alguna alteración a nivel de los desmosomas. Otras lesiones, asimismo, que tenemos que nosotros tenerlas presentes es al prurigo por insectos. Tal vez ustedes tengan alguno de ustedes o alguna persona que ustedes conozcan, algún paciente, que se va a producir luego de la picadura de insectos, perdón, de picadura de insectos, también se les van a producir estas lesiones así como vesículas y en algunos casos hasta ampollas. Entonces son personas que tienen alergia a la picadura de insectos. Hay personas que tienen alergia a la picadura de hormigas, de mosquitos, de otros insectos como cucarachas y cosas así. Y se les puede producir una reacción inflamatoria de ese tipo. O sea, hay alergia a ello. Inclusive cuando usted hace pruebas alérgicas, dentro del panel de alergias que se le puede hacer a un paciente, está esta, por ejemplo, la picadura de mosquitos, de hormigas. Entonces, son personas que hacen este tipo de reacción. Usualmente la mayoría se hace una pápula pruriginosa y luego, pues, por ejemplo, el caso del mosquito, que queda hay una petequia y pasó y no nos queda más. Pero hay, ustedes se habrán dado cuenta, niños y a veces hasta adolescentes que hacen este tipo de reacción. Si alguna vez me acuerdo una estudiante, una médica rural que había sido mi estudiante, se había ido a una parte de picadura por ejemplo, por pulgas. Ella decía que se había ido a una parte rural de la sierra, pero súper rural donde había muchas pulgas en ese sitio y pues le habían picado y vino así. Ella pensaba que era varicela entonces, y era el prurigo por insectos. Entonces, ese también es un diagnóstico a tenerlo presente. Se fue de viaje, ¿se acuerdan de que hay que preguntar eso? ¿Dónde estuvo? Entonces dice, bueno, sí, hubo la posibilidad, sí me picaron insectos, mosquitos, bla, 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 y ya, bueno. Y el prurito, pues no, el prurito, por eso la palabra prurigo viene de prurito, porque realmente es muy intenso. Son personas con su sistema inmune que responden exageradamente a esta picadura. Bueno, entonces, tratándose de lactantes, eso pues va a una unidad de cuidados intensivos, neonatal, eso es para un hospital, entonces eso no es parte de lo que ustedes como médico rural tienen que manejar, pero si se trata de niños ya preescolares o escolares, o inclusive un adulto joven, pues que requiera el tratamiento, depende del tipo la cantidad de lesiones también, ¿no? Entonces, generalmente, pues hay múltiples lesiones que sí, pues van a requerir tratamientos sistémicos. Acabo de decirles de que siempre el agente causal preponderante, inclusive se dice que hasta 100% del impétigo ampolloso es el Staphylococcus aureus. Entonces tenemos que dar un tratamiento que sea para el estafilococo. Entonces, por eso es muy importante que se dé el tratamiento para esta bacteria, como la dicloxacilina, que por cierto, también les insisto en esto, lo que hay
en cuadro básico a nivel hospitalario, ¿no? No, lamentablemente nosotros tenemos que manejarlo en cuadro básico. Entonces nosotros tenemos dicloxacilina y cefalexina. Entonces, la dosis para esto es de 30 a 40 miligramos por kilo de peso. Estamos hablando en dosis en niños, ¿no? 30 a 40 miligramos por kilo de peso cada 6 horas. O sea, usted tiene que repartirlo en 4 dosis. El total que le sale, usted multiplica, lo saca ahí en su celular y de esa dosis total lo divide para 4 dosis. Y eso corresponde a lo que tiene que darle en cada dosis que le da. Ambas, tanto la dicloxa como la cefalexina, le van a servir. A veces, pues, hay una dificultad a la hora de la prescripción porque el niño, pues, la mamá trabaja, queda al cuidado del hermanito mayor o al de una vecina. Y entonces hay muchos factores, chicos, a la hora de hacer la rural, que es la vida real a la que uno se tiene que enfrentar. Entonces, no siempre van a tener esa posibilidad de que la persona que lo cuida al niño le pueda dar cada 6 horas. Y a veces hasta adultos mismos, no se le olvida. Puede ser que él mismo se tenga que tomar, pero dice, ay, verdad, me olvidé. Yo siempre le suelo recomendar a la gente, tómese la molestia de poner en el celular un recordatorio, ¿no? Como la gente utiliza mucho ahora estas cosas modernas, es buena, ¿no? Y casi todo el mundo tiene un celular. Pero bueno, digamos que esa sería una forma. Y si acaso la posibilidad se dé de dar otro tratamiento que tuviera que comprarlo, o ya para ustedes, en privado, en su consulta privada, entonces particularmente a mí me gusta mucho el cefadroxilo porque la das en 2 dosis. O sea, realmente la gente entre menos cosas tenga que veces al día hacer algo, lo hace más que si fuera que le tienes que decir, póngase cada tantas veces al día. Entonces, recuerden que los medicamentos, y en este caso los antibióticos, tienen un tiempo de vida media. Por eso la importancia de que no es porque nos guste que sea cada 4 veces en el día, sino porque tienen y pierden la eficacia. Por lo tanto, es tiempo que el paciente va a quedar desprotegido y a veces no tiene la respuesta que nosotros estamos buscando. Por eso hay que insistirle. Si no tiene otro, el paciente no puede usted ni siquiera mencionarle que tiene que comprar algo, entonces usted tiene que simplemente pues convencerlo, no decirle puede hacerlo porque es importante, de lo contrario no se va a curar o no va a tener la respuesta que nosotros estamos esperando. Entonces hay que, para que se las ingenien, ¿no? Miren chicos, estos son detalles que les digo porque es importante el momento para que usted tenga buenos resultados. Eso se llama adherencia al tratamiento. Eso ustedes vieron todo esto en farmacología. Entonces, bueno, se puede dar cefadroxilo, una dosis de 30 a 40 miligramos también por kilo de peso, y ese sí es repartida en 2 dosis. A mí me parece muy práctica en el sentido de que, bueno, yo le digo a la mamá, por ejemplo, señora, usted le puede dar la medicina, digamos que a las 6 de la mañana, antes de irse a su trabajo, y le da a las 6 de la tarde, cuando ya regresa. O sea, sí, generalmente sí tienen esa adherencia, no sí puede. Pero la otra es que es un poquito más difícil. También en caso de que tengan alergias a las penicilinas y a sus derivados, entonces usted le puede dar macrólidos como la eritromicina a 30 a 50 miligramos por kilo de peso, también repartido cada 6 horas. Todos estos tratamientos, chicos, 7 días, no más. No se deben dar antibióticos por tanto tiempo y usted tiene que estar seguro. Recuerde que si usted da un antibiótico innecesariamente está corriendo alto riesgo de que estamos contribuyendo al tan conocido resistencia a los antimicrobianos que está viendo cada vez más, ¿no? Hay muchos antibióticos a los cuales pues ya no hay buena respuesta debido al uso indiscriminado de los mismos. Así que mucho cuidado y estén seguros para hacer el tratamiento. Como les decía, en caso de que no puedan darle también o tenga alergia a este fármaco, pueden darle la sulfa, que también tiene una ventaja que se da 2 veces al día. Entonces, este trimetoprim, sulfametoxazol, como con cotrimoxazol, como también se lo conoce, a una dosis de 8 a 10 miligramos por kilo de peso, también repartido en 2 dosis, es decir, cada 12 horas, no pasarse de los 7 días. Ahora, como tópicos, si puede usted, pues al mismo tiempo utilizar
limpieza con solución salina o con clorexidina, con povidona también, por ejemplo, si hay lesiones costrosas, le puede hacer la limpieza para sacar las costritas y usar tópicos como la mupirocina. No tenemos, por cierto, eso a nivel de cuadro básico, pero a nivel de cuadro básico sí va a encontrar usted el ácido fusílico. Entonces, eso sí nosotros no tenemos en el hospital, a nivel público. También hay otros antibióticos como la retapamulina, nadifloxacino, bacitracina que se pueden utilizar. Entonces, pero las que están a nivel público, el único antibiótico tópico que tenemos es el ácido fusídico. Entonces, esto también se debe aplicar 2 veces al día, al menos por 10 días. Ya veremos después también tratamientos que tenemos que hacer para evitar recidivas. Ya hablamos de que existen las personas que tienen, tienen a la bacteria como estado de portador. Entonces también vamos a hacer eso. Vamos a ver ese tipo de tratamiento. Pero esto es lo que vamos a hacer para las lesiones que tienen en ese momento. Ahora vamos a estudiar un segundo grupo de las infecciones asimismo ocasionadas por el estafilococo. Miren, yo les he dividido en 2 grupos. En esta clase vamos a tratar de ver todas las que corresponden a las que son por Staphylococcus aureus y las siguientes las infecciones bacterianas, las que corresponden a las por estreptococo y otras bacterias. Vamos a ver, aquí se está agregando. Bien, entonces vamos a ver ahorita a la foliculitis, las foliculitis que también, las foliculitis bacterianas, ¿no? Entonces vamos a ver que, porque hay inclusive por hongos, entonces las foliculitis bacterianas, porque es motivo de esta clase, ¿no? Entonces, asimismo son infecciones superficiales también, o bueno, profundas, porque hay 2 tipos de foliculitis, pero todas están dentro del grupo de las superficiales en general, ¿no? Pero del folículo piloso, con la palabra foliculitis, su nombre lo está diciendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Cuando ya afecta a todo el folículo piloso, incluso al tejido circundante, entonces ahí hablamos después de un furúnculo, pero vamos a hablar primero de la foliculitis. Entonces, miren ustedes, en el caso de la foliculitis superficial, la inflamación solo se limita al aspecto infundibular del folículo, o sea, la parte de arriba. Eso quiero que les quede claro. Mientras que cuando la foliculitis es más profunda o la foliculitis profunda como tal, la inflamación ya no solo afecta al aspecto más del folículo, no solamente al folículo, sino, como les decía, también al tejido circundante. Entonces se llaman foliculitis profunda, que incluso en su extremo ya estaríamos hablando del furúnculo. Bien, entonces, ahora, las foliculitis profundas también pueden ser como consecuencia de foliculitis superficiales crónicas, es decir, o aquellas que son manipuladas hay personas que están constantemente sacándose la costra, apretándose, en fin. Miren ustedes cómo para que ustedes tengan la idea cómo es el proceso de la foliculitis. Aquí tenemos a un folículo piloso normal, ¿verdad? Tenemos aquí, esta es la parte superficial, es decir, lo que hablamos como el infundíbulo, nada más. Entonces, pero esto está normal, miren aquí. Acá ya está la afección del folículo piloso. Miren, entonces está todo afectado y en este caso está la parte que le rodea, la circundante. Vamos, como en muchas de estas infecciones que nosotros y patologías que nosotros vamos a estudiar, dermatológicas, vamos a ver que siempre van a haber factores predisponentes, factores que van a ocasionar, a permitir que se produzca la enfermedad. Realmente no nos da a todos, ¿no? Afortunadamente, pero siempre van a haber factores que te predisponen a ellas, ¿no? Como les decía, en primer lugar, insistir que es el Staphylococcus aureus la causa infecciosa más frecuente de las foliculitis, ¿no? Aunque como veremos que hay las foliculitis por gram negativos, en ese caso, por ejemplo, la que se observa en las personas que han tomado tratamientos antimicrobianos pues, para el acné, pero aún allí se puede aprovechar también el estafilococo. Entonces veamos los factores predisponentes. La hiperhidrosis, es decir, aquellas personas que sudan en exceso, ustedes habrán visto, habrán conocido estas personas que sudan mucho, ¿no? Entonces, la hiperhidrosis te predispone también, ya que produce una maceración, estar la piel mojada en forma continua, más el uso pues, de la ropa al mismo tiempo va a producir una maceración y va a permitir que ese estado de esa composición normal de que tiene el estado de continuidad de la piel, que es de protección, ya se altere y por ahí viene un estafilococo, ya saben ustedes
cae, que aterriza, que en este caso es el dorado, es transitorio, no tiene por qué estar allí, y produce entra y produce el cuadro. Aquí la excesiva higiene, bueno, no estoy diciendo que que uno tenga que ser sucio, no, por favor, no vayan a tomar equivocadamente un consejo, que no es así. Estamos hablando de hay personas que tienen una exagerada tendencia, tal vez tengan, como les decía, trastorno obsesivo compulsivo, aunque se utilizan jabones y se bañan 3, 4 veces al día, y eso también es inadecuado. O sea, su baño diario está bien, ¿no? Pero no en forma exagerada, porque estamos hablando de que el uso, especialmente de los jabones, y los jabones ustedes saben que contienen muchas sustancias antimicrobianas que van a producir daño de ese microbioma cutáneo protector que tenemos, ¿verdad? La flora residente, en este caso al Staphylococcus epidermidis. Entonces ya no va a haber esa protección. Entonces ese excesiva higiene, pues, especialmente con este tipo de jabones, van a producir alteración de ese microbioma cutáneo. O sea, estamos alterando a esa protección que teníamos con el Staphylococcus epidermidis y las otras también. Enfermedades, miren ustedes, como la diabetes, la leucemia crónica, trasplante de órganos. Estamos hablando que son enfermedades, el VIH, SIDA en este caso, o sea, una persona que esté con SIDA propiamente, en este caso, pues, ¿qué va a tener? Inmunosupresión. Pues en el momento que tienes inmunosupresión, no tienes buenos policías, no tienes policía, mejor dicho, en este caso en tu piel, y por ende, pues vas a tener más facilidad de adquirir estas infecciones. También alguna condición preexistente, y esta es bien importante, como los pacientes con dermatitis atópica. Y realmente porque, bueno, esta es una patología que es muy interesante, no es motivo de su formación, pero tienen que conocer y reconocer que es una enfermedad realmente que altera realmente a la condición de la piel, ¿no? O sea, siempre está alterándose, está alterada, de hecho, desde el nacimiento, la barrera cutánea. Entonces, estas personas, pues, tienen tendencia, inclusive, como vimos hace un rato, tener estado de portador del Staphylococcus aureus a nivel nasal o en el periné, como lo vimos hace un rato. Entonces, ellos tienen esa tendencia a producir. Aparte que pues incluso la composición de su sudor es diferente, entonces por ellos tienen mayor tendencia a sufrir estas infecciones. Traumatismos en la piel, como por ejemplo el rasurado. Si cualquier proceso, sea el rasurado que se hace pues un hombre en su barba o bigote, o el rasurado de las piernas, de las axilas, de áreas íntimas, que pues lo hacen mujeres y creo que también algunos hombres, en todo caso pues también es un traumatismo. Cada vez que pasas la maquinilla y el equipo con el cual estás rasurando, al mismo tiempo estás viendo un pequeño trauma en la superficie cutánea, ¿no? Entonces va alterando esa barrera de protección y fácilmente puede penetrar por ahí la bacteria que tal vez en ese momento en forma transitoria estaba por allí. Como les dije hace un rato, el tratamiento prolongado con antibióticos para el acné, que en general, bueno, suele ser, como les decía, más tendencia a la foliculitis por gram negativos, pero aún así, también el uso de estos antibióticos sabemos que también termina destruyendo al Staphylococcus epidermidis, y por ende también el dorado puede penetrar, porque el epidermidis es el que es protector. El uso de los corticoides, que ustedes saben que, por ejemplo, nosotros mismos en dermatología lo utilizamos mucho porque hay muchas infecciones, muchas dermatosis que son corticosensibles, pero lamentablemente, pues a veces el uso indiscriminado o inadecuado pueden permitir que se desarrollen estas infecciones. Además, porque el paciente pues tiene la mala costumbre, nosotros en general, pues los latinos, especialmente, bueno, los ecuatorianos, la tendencia que nos hizo bien un medicamento, una cremita, y pues lo continuamos usando y ni sabemos ni por qué nos la mandaron, y es más, hasta la recomendamos. O sea, imagínense ustedes. Entonces espero que ustedes como médicos nunca hagan eso. Bien, también la obesidad como tal, la obesidad, porque generalmente las personas con obesidad pues también tienen una alteración en su sistema inmune. Sabemos que un mecanismo de protección del sistema inmune es la vitamina D,
¿verdad? Nosotros lo sabemos, pero precisamente como la vitamina D es una vitamina liposoluble, se ha demostrado cómo los pacientes con, con obesidad tienen, pues, digamos, como secuestrada a la vitamina D en la grasa que tienen y no permite que se cumpla por parte de esta vitamina esa función que tiene también en la parte inmunológica, ¿no? O sea, creo que está totalmente demostrado. Mucha gente ya le quedó clara la función de la vitamina D a raíz de la pandemia. Si ustedes recuerdan, las personas que tenían baja la vitamina D tenían más tendencia a tener problemas con el COVID, ¿no? Sí lo recuerdo. Bueno, entonces en todo es así. O sea, realmente esa vitamina, que realmente se dice que no es vitamina, sino una hormona, realmente tiene una función muy importante y pues ya ven por qué las personas con obesidad también pueden llegar a tener dificultades. Miren ustedes, también viene en la parte de el uso. En este caso nosotros acá en la costa casi que no lo usamos porque no hay motivo, pero digamos que en climas fríos o también podría ser en personas, por ejemplo, agricultores que por el uso de estas botas que son altas, ¿no? Pero sobre todo las que son, las usan de manera, digamos, de vestimenta, de la parte de la moda, ¿no? Por el frío, en climas fríos, de países fríos, o en nuestro caso, en nuestra sierra, en las partes que realmente se necesitan, las botas de caña alta, como dices. Entonces, esa oclusión que hace el calor y la oclusión, más hay cierta humedad, porque todo lo que hace oclusión te genera también humedad. Si además tienes otros factores sobreañadidos, también puedes tener esa tendencia a la foliculitis. El uso inclusive se habla de cremas oclusivas. Hay ciertas ocasiones en que por tratamientos, las personas se ponen una crema muy grasa, por ejemplo, o inclusive la ponen con un plástico, ¿no? Que a veces uno la requiere, uno manda yo en ciertas situaciones, por ejemplo, en las palmas o plantas que requiere que penetre más el medicamento, le digo, te pones con un pedacito de plástico y una funda, perdón, una media, por ejemplo, para que no se salga, y ahí estoy haciendo oclusión y penetra, ¿no? Pero bueno, así mismo, pero hay gente que se pone en cualquier parte del cuerpo donde puede con facilidad penetrar la bacteria. No ocurre esto en palmas y plantas, por cierto. Entonces aquí tenemos la foliculitis. Entonces se va a producir, en realidad es una inflamación del folículo piloso, ya saben, superficial y profunda. Entonces en la superficial, ¿qué vamos a ver? ¿No? La foliculitis se origina una pápula eritematosa y que obviamente está centrada por un pelo. Si nosotros la podemos ver de cerca con una lupa o el dermatoscopio, le vamos a ver que en medio sale el pelito, por eso se llama foliculitis. Entonces, y pueden haber también pústulas. Entonces eso es muy importante. Pues ya saben, sitios de presentación donde hay pelo. Puede ser cuero cabelludo, axilas, cejas, barba, piernas, brazos, áreas íntimas, en cualquier parte donde hay folículo piloso, ¿no? En el dorso de tronco hay personas, por ejemplo, muchos hombres tienen pues bastante vellos en la espalda y ellos pues también suelen tener foliculitis allí. Miren acá, por ejemplo, aquí ya estamos teniendo una foliculitis profunda, sí, muchas veces que se inicia por el rasurado. Entonces, el caso de las chicas, que es frecuente, pues realmente por estética, todo el mundo, nadie quiere tener vellos en las piernas, las mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, se rasuran. Ahora hay técnicas, ustedes saben, el láser, otras técnicas que se puede utilizar, luz pulsada, pero en todo caso, este rasurado, porque esta foliculitis de las piernas generalmente es por el rasurado, entonces puede ocasionar, como les dije hace un rato, el trauma. Entonces se inicia con esas pápulas eritematosas y muchas veces pues hay pústulas. Pero en algunas ocasiones cuando es continuo, estamos hablando que las foliculitis superficiales generan eso a las profundas, ¿no? Estas, por ejemplo, aquí hay lesiones ya más profundas. Eso es importante, que realmente si la persona empieza a manipularlas, a apretarlas, sacar el material purulento, que se hace tratamientos inadecuados, va a producirse inclusive cicatrices. Entonces da pena porque a veces son chicas que están con sus piernas todas manchadas producto de esos tratamientos o procedimientos que se han hecho en forma inadecuada. Miren acá también, ¿no? Ya son lesiones ya más tipo profunda, ya las vemos más inflamatorias, ya de mayor tamaño. Entonces, viéndolo superficialmente, nosotros estamos viendo por fuera, ya sabemos que se está afectando todo, inclusive el entorno del folículo piloso. Miren ustedes que se ve eritema y se ve algo de edema, ¿verdad? Uno inclusive a través de la foto podemos ver que hay algo de edema. Entonces es muy frecuente eso. Esto también se suele ver, como le digo, la foliculitis
por el rasurado en las piernas es muy frecuente en las mujeres atópicas, o sea, las que tienen dermatitis atópica, es bastante frecuente. Miren ustedes acá también, cualquier parte corporal, o sea, donde haya, en este caso en el tronco, ¿no? Y vemos pápulas y pústulas. A nivel también del cuero cabelludo, ¿no? Especialmente en niños, pero podemos verlo también en adultos, también lo vemos, generalmente estas personas diabéticas. Entonces vemos pápulas y pústulas. Aquí en este caso, a esta criatura se ve que es una criatura, pues, que se ven aquí áreas que están alopésicas o pseudoalopésicas y que se observan esas pústulas. En general, a veces también, como les decía, traumas, por ejemplo, en el momento del peinado, a veces a los niños o adultos también, pero bueno, digamos que a un niño le hacen que tienen este el cabello muy rizado, ¿no? Entonces le hacen esas trencitas o les tiran bastante el cabello, le hacen un moño súper apretado, va a producir una foliculitis por tracción, ¿no? O sea, le inflama el folículo piloso y si se trata encima que es un atópico, rápidamente aprovecha la oportunidad esta bacteria y por eso una foliculitis, ¿no? Entonces, tener presente incluso, pues esta explicación que nosotros, o recomendaciones que debemos darle a los pacientes o a familiares para que no hagan eso. Suele dejar una alopecia incluso cicatricial, esa foliculitis por tracción. Alopecia por tracción se llama porque lo estiran. Veamos entonces diagnósticos diferenciales. Esta es una pseudofoliculitis de la barba. No todas las veces que veamos pápulas eritematosas, o sea, el tipo inflamatorias a nivel de la barba, vamos a pensar de que se trata de una infección por estafilococo. No siempre. En realidad puede darse también es una foliculitis porque hay mal crecimiento del pelo, o sea, son los llamados pelos encarnados. Yo no sé si ustedes, alguno de ustedes, en este caso los hombres, les haya pasado, pero realmente en muchas ocasiones el pelito, al momento del rasurado, la razón del pelo es estar afuera, ¿verdad? Nace, pero tiene que estar afuera. Entonces, pero cuando se entra muchas veces, producto del rasurado o del traumatismo que se produce, el pelito no sale, sino que como que se vuelve a meter, se hace como un sacacorchos y se vuelve a meter, se vuelve a incrustar y actúa como un cuerpo extraño. Entonces, y siempre están teniendo esta tendencia. Uno les ve bien con la lupa o el dermatoscopio y ve que el pelito está metido. Entonces, bueno, esos ya son tratamientos que hay que hacerlo con láser para sacarlos realmente esos pelos, ya destruirlos para que ya no, porque va a tener el cuadro en forma perpetua. Claro que a partir de ahí, repito, se les puede causar una infección también bacteriana, ¿no? Pero generalmente es de tipo traumática. Otro diagnóstico diferencial que hay que tener presente es el llamado acné queloide o acné queloidiano de la nuca, que también se lo conoce y lo encontrarán en muchos textos o artículos, porque es muy frecuente a nivel de esa parte del cuero cabelludo, en la región occipital. Entonces vamos a ver nosotros, miren ustedes, pápulas eritematosas pruriginosas. El paciente dice, me pica, doctora, sí. Entonces, este acné queloidiano, miren, comparte el mismo criterio de la formación de un queloide, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya hablamos la semana pasada la diferencia entre una cicatriz hipertrófica y un queloide? Alguna de las compañeras de ustedes hacía una pregunta el otro día que fue a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, ténganlo presente, las diferencias, ¿no? Pero estas son pápulas y esto realmente se debe a un cuadro de resistencia a la insulina. No tiene que ver con una infección bacteriana. Así como les decía, el queloide como tal de una cicatriz se empieza a producir en personas que tienen, digamos, resistencia a la insulina o son prediabéticos o ya diabéticos mismos, lo mismo ocurre en este caso con el folículo piloso. Por ello también es muy frecuente en personas que, por ejemplo, militares, policías o chicos que se rasuran, ¿no? Se rasuran bien el cabello por las razones que de trabajo les piden, ¿no? O les gusta. Pero en todo caso, el traumatismo les genera el que se empieza a desarrollar el queloide, pero es un queloide en realidad, ¿no? Pero ya saben de dónde viene. No es infeccioso.
que se le puede infectar es diferente, ¿no? O sea, una infección sobreañadida es diferente. También tenemos al acné vulgar. Bueno, tal vez alguien de ustedes tenga o haya visto el acné vulgar, realmente sí. El acné vulgar ya sabemos que es una patología justamente de la unidad pilosebácea, o sea, realmente está activa y la glándula sebácea sobreactivada, por ende el uso de ciertos tratamientos para disminuir su actividad y que en ciertas ocasiones también hay la bacteria que vimos al inicio, el Cutibacterium acnes, que les decía, que va ante una excesiva producción de sebo, va a producir esta ruptura de la pared de la glándula sebácea y por ende va a hacer que el sebo salga de donde está, dentro de la glándula sebácea y produzca una reacción inflamatoria, porque en la dermis circundante, y por eso se produce la pápula o pústula. Bien, entonces, pero nosotros el clásico acné vulgar vamos a ver que hay varios tipos de lesiones, por eso es polimorfo, poli porque hay varios tipos de lesiones, entonces vemos pústulas y vemos comedones, miren ustedes, aquí también tenemos otras pústulas, ¿se acuerdan? Una pustulita. Entonces tenemos comedones, aquí en esta foto vemos comedones abiertos, los clásicos puntos negros, y acá los comedones cerrados, que son como que están enterrados, están un color de la piel, pero o a veces se los puede ver incluso como amarillentos, pero no están como no superficiales, sino como que están más enterraditos. Entonces, acné polimorfo. Lo mismo acá, miren ustedes. Entonces tenemos, miren, una cantidad de pústulas que tiene esta persona por el acné. Vemos pápulas y pústulas. Les decía que también hay otras foliculitis, o sea, no siempre que veamos esas pápulas o esas lesiones pustulosas, no siempre vamos a pensar, tienen una infección por bacteria, vamos a ver, tiene estafilococo. No, señores, hay diagnósticos diferenciales. Entonces, en este caso tenemos a la foliculitis por malacesia. ¿Se acuerdan el hongo que les dije que es parte del microbioma cutáneo, de la flora, digamos, residente? Bien, pero hay ciertas ocasiones, y ya estudiaremos cuando vemos micosis superficiales, cómo malacesia cambia de lo que no era patógena, se hace patógena y ocasiona este cuadro. Obviamente ya estudiaremos eso, los factores que la inducen, ¿no? Alteración básicamente del sistema inmune. Entonces, y va a producir múltiples pápulas, pero son múltiples pápulas y pústulas, como ustedes están viendo, pequeñas, generalmente en el tórax superior, también en la región posterior del tronco. Entonces, en este caso no sirve darle un antibiótico, miren. Hay casos, uno ve cuando son así, son como muy unidas, están demasiado unidas estas pápulas y estas pústulas, y en esta parte general su mente superior, vamos a sospechar y hacerle más bien un KOH y descartar que tenga realmente una infección por la malacesia, o sea, esté haciendo patógena la malacesia en este caso. Sobre todo hay bastante prurito también. Otro cuadro también que suele confundir y es el acné por esteroides o el acné por corticoides. Entonces, así se lo denomina. Y en este caso es debido a que por alguna patología que tenga o el paciente se automedicó o el médico mismo le vendió o le prescribió o el de la farmacia le vendió un medicamento, un corticoide. Generalmente los corticoides de depósito, ya las inyecciones que se suelen poner que tienen un efecto para 30 días tiene como consecuencia la producción de estas pápulas, asimismo numerosas a nivel de tronco y aunque también a nivel facial, ¿no? Entonces hay que hacer, recuerden la historia clínica. Cuando ustedes tengan un paciente delante con estas alteraciones, entonces preguntar, ¿no? Si generalmente aparecen en el tronco, pero luego, repito, se pueden extender incluso a nivel facial y brazos. En todo caso, preguntar, ¿ha usado algún medicamento? ¿Estuvo aplicándose? Sí, ¿qué se puso? Sí, es que tenía una alergia, es que me picaba, o es que me dolía los huesos. Usted sabe que los corticoides la gente pues lo utiliza para todo. Entonces, ahí ustedes tienen que estar preguntando y preguntar, sí, ¿qué inyección se aplicó? Y así es que me aplicaron una diprospan, Valerpan, bueno, hay un montón. Es la betametasona, básicamente, ¿no? Pero también se da cuando se utiliza por mucho tiempo
la prednisona también, o a dosis altas por enfermedades específicas. Nosotros en dermatología la utilizamos en personas con pénfigo, o sea, personas que obviamente la van a requerir, o también los reumatólogos, que son generalmente las dos especialidades que la utilizamos más, pero la gente abusa mucho del fármaco. Entonces, tiene tendencia a producir este tipo de lesión. También miren ustedes esta foliculitis que no es precisamente por el estafilococo, sino la foliculitis llamada por pseudomonas. Entonces, en este caso, la foliculitis por pseudomonas es muy interesante que nosotros tenemos que diferenciarla porque hay el antecedente o hay el precedente de que el paciente estuvo, por ejemplo, en estas, ay, ¿cómo se llama? Estas jacuzzi, ¿no? O en aguas también que han estado, aguas calientes sin mayor movimiento, ¿no? O sea, en esta jacuzzi o esto como tipo sauna, bueno, en estas piscinas de aguas que son temperadas. Más que nada es porque ahí desarrolla la bacteria, o piscinas, digamos, normales, pero que no tienen la suficiente cloración. O sea, pues, no se le ha dado el mantenimiento suficiente y pues eso suele producirse. Entonces, la típica es que aparecen luego de lo que estuvo expuesto el paciente, sí, y se fueron a esos baños, no sé, de un lugar público, ¿no? Porque generalmente la de tu casa seguramente la tienes bien cuidada, pero en estos lugares públicos, pues van muchas personas y a veces el mantenimiento no es el adecuado. Y repito, aparece el antecedente. Ah, sí, doctor, estuve no sé, tal vez en un hotel, en uno de estos paseos, y me metí en esos lugares de estas aguas temperadas, sobre todo. Entonces, 4 días, 1 o 4 días después del baño, aparecen lesiones pruriginosas urticariformes. Y eso es importante porque hay como una roncha alrededor. Aquí están. Por ejemplo, nosotros vemos la lesión central, si ven ustedes la papulita, pero está como una ronchita alrededor, si ven donde yo estoy con el cursor. Entonces, esas son pápulas urticarianas, ¿no? O urticariformes, que son características en este caso de las que son las foliculitis por pseudomonas. Entonces hay que tenerla presente. También tenemos, miren, otro diagnóstico diferencial importante que es la foliculitis eosinofílica. Realmente esta foliculitis eosinofílica que es muy frecuente en lo que se refiere a las que son por esta es en pacientes que tienen el VIH, ¿no? Entonces fíjense ustedes que se presentan asimismo estas pápulas foliculares que también muy, muy pruriginosas, generalmente se observan pues en la parte asimismo superior del tronco. Miren los diagnósticos diferenciales importantes a partir de unas simples pápulas que uno se tiene que plantear, no siempre es infeccioso, bacterianos de estas ligeras, sino que pueden tener inclusive esta. Entonces, están a nivel de la cara, el cuello, también pueden haber en la parte proximal de las extremidades. ¿Y en qué caso se la encuentra? Cuando están ya en la CD4 por debajo de 50. Miren el contagio de estas células, ¿no? Entonces, no es infeccioso, sino que en lo que usted hace la biopsia, Dante va a encontrar es la presencia de muchos eosinófilos. ¿No recuerdan cuando hablábamos en el estudio en dermis, ¿no? Miren, un paciente con la foliculitis esta eosinofílica, entonces vemos, como les decía, la parte superior del tronco suelen afectar. Vamos bien. Sin embargo, miren ustedes que también hay otro tipo de foliculitis, y en este caso, asimismo, el nombre es parecido, si se dan cuenta, ¿no? Foliculitis pustulosa eosinofílica. Entonces, vemos la presencia de pápulas y pústulas, pero se ven en recién nacidos, inclusive en menores de 6 meses. Entonces, aparecen pápulas y pústulas que son estériles, asimismo, y no tiene nada que ver ahí con el VIH, ¿no? Eso es muy importante, sino que luego, pues, se ha podido determinar que estos pacientes suelen desarrollar dermatitis atópica, o sea, hay el antecedente, ¿no? Ustedes saben que inclusive para que un paciente tenga dermatitis atópica suele haber el antecedente, familiares cercanos, padre, madre, abuelos, primos, o sea, gente cercana que suelen tener antecedentes ya de dermatitis atópica o de alguna atopia, asma, algo así. Entonces, pues son niños que van a tener esta patología. Entonces se ha observado, asimismo, pues mediante biopsia cutánea, que hay eosinófilos, pero no tiene que ver en el caso. Y luego involucionan solitas.
Aquí tenemos a la dermatitis periorificial o perioral, como también se la denomina, ¿no? Recuerdan hace un rato que hablábamos del Demodex, sí, que es parte del microbioma cutáneo, es un parásito, un ácaro que debe estar ahí. Cuando ya está en exceso, produce problemas. Bien, entonces se ha podido documentar que cuando por causas metabólicas e inmunológicas en general, fíjense que la piel no está aislada de lo que ocurre adentro, chicos. No, para nada. Realmente es el Demodex aumenta, como les decía, aumenta de lo que debe estar uno o máximo en pareja, pero aumentan y resulta que en sus patitas, que tienen muchas patitas este ácaro, pues entonces se van a agregar bacterias. Y es la presencia de esas bacterias la que va a ocasionar estas lesiones inflamatorias. Miren ustedes, pápulas, inclusive pústulas, alrededor en general de sitios de orificios naturales de la cara, porque es en la cara. En este caso, miren, alrededor de la boca, nariz, inclusive alrededor de los ojos, ¿no? También ahí se pueden presentar, pero el sitio más frecuente es a este nivel. Entonces, a veces las personas no podemos, el médico o el facultativo que lo está examinando a veces no hace la historia adecuada, ¿no? Entonces, hay que ver todo realmente. Ya les digo, la piel no está aislada, chicos, es un todo realmente. Miren, tan sorprendente es nuestro organismo, ¿no? Que realmente el cuerpo humano. El otro día leía cómo el apnea del sueño, no tiene nada que ver con dermatología, sino que me sorprendió y cada vez como todo es un conjunto. El apnea del sueño les puede estar relacionado con la producción de citoquinas, miren ustedes, al haber disminución del oxígeno por el apnea, pues saben, la gente que no puede dormir ronca, pues no, y se produce esos momentos de falta de oxigenación adecuada, y esto conduce a osteoartritis. Miren ustedes, algo que pareciera lejano, ¿no? Bueno, se los dejo por ahí para que el que vaya a ser internista, reumatólogo, no sé, traumatólogo. Bueno, ahora vamos a ver, ya dejamos las que son superficiales, esas infecciones bacterianas superficiales, en este caso de la foliculitis, y vamos a ver entonces una más profunda que se refiere al furúnculo. Miren ustedes, aún dentro de la foliculitis había la superficial y la profunda, ¿verdad? Bien, pero ahora vamos a ver una más profunda, realmente más inflamatoria, más que nada es por el componente inflamatorio, que es el furúnculo. Entonces está hablando de una inflamación profunda del folículo piloso y del tejido circundante. Recuerden que estamos hablando de todo lo que corresponde a las estafilodermias. Aquí tenemos otra vez, miren cómo corresponde a la diferenciación entre lo que es una foliculitis y un furúnculo o furunculosis cuando son múltiples, ¿no? Aquí tenemos, miren, la unidad pilosebácea normal, ahí tenemos, inclusive está con su músculo erector del pelo. Aquí hablamos de la foliculitis, en este caso tiene una foliculitis superficial, miren ustedes aquí, solamente está el infundíbulo. Pero acá, ya en este caso el furúnculo, miren cómo está todo inflamado, ¿sí? Ven, todo está inflamado, ¿sí? Hasta el bulbo, pero más que nada el tejido circundante. Entonces, clínicamente nosotros lo vemos así. Todos lo hemos visto, porque todos sabemos lo que es. Pero vamos a ver que siempre está una lesión nodular, eritematosa, caliente, dolorosa, porque es un componente inflamatorio, ¿verdad? Entonces, y pues obviamente está centrada por un pelo. Bien, pero de todas maneras, si nosotros tratamos adecuadamente una furunculosis, involucionan sin dejar cicatriz. El problema está cuando nosotros lastimamos, presionamos y todo eso, ahí quedan cicatrices, ¿no? Pero si nosotros lo tratamos adecuadamente, hay que hacerlo sobre todo, imagínense, en las piernas o si tienes en la cara, para que no queden cicatrices. Aquí tenemos, miren, en este caso una lesión única y vemos cómo se observa la inflamación alrededor. Yo les decía que en muchas ocasiones, pues las personas por la desesperación o ellos mismos buscan un tratamiento por ahí que alguien les ayude, entonces pues lo drenan, ¿no? Entonces lo abren, lo drenan y sale el material purulento, pero el problema es que lo presionan con tanta fuerza de que realmente sale toda la unidad pilosebácea, ustedes se dan cuenta, ¿no? Y le deja semejante cráter allí. Y bueno, eso por supuesto que le va a dejar cicatriz.
Sin embargo, miren ustedes, vamos a ver que en ocasiones también cuando se unen varios furúnculos, porque normalmente el otro está inflamado, es un folículo piloso, pero en ocasiones entonces se van a unir varios furúnculos, o sea, hay varios pérolos afectados, entonces tenemos aquí al llamado carbunco estafilocócico. Eso es muy importante, el carbunco, porque decía, es que depende de la literatura que ustedes lean, si es la anglosajona, o sea, la europea o la americana, a veces hay una confusión. Ellos le dicen anthrax, por ejemplo, al que es ocasionado por el Staphylococcus aureus, y carbunco, que es por el anthrax. Entonces, depende es de la literatura que ustedes lean. Por eso uno tiene que, bueno, si pone carbunco, ponga carbunco estafilocócico, que ya sabemos que es por esta bacteria. El anthrax es por el Bacillus anthracis, que ya también lo veremos al final. Entonces son varios los folículos que están afectados y por supuesto también el tejido circundante. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo, todavía este es un gran furúnculo, por aquí hay otras lesiones, aunque esté grande, pero todavía no se ven tantos afectados. Pero aquí sí, miren ustedes, ¿no? Aquí nosotros podemos ver la gente, digamos que los pacientes coloquialmente le dicen, tengo varias bocas, dice el nacido. Acuérdense el término que dicen la gente coloquialmente, a los pacientes le dicen nacido. Entonces, cuando va a la rural, usted tiene que saber todos los términos que dicen para poderle entender. Bien, entonces dicen, tiene varias bocas y efectivamente son varios de los folículos que están afectados. Aquí tenemos, miren, anthrax o carbunco estafilocócico. O sea, hay que ponerle el apellido para diferenciarlo. No, si ustedes están leyendo la otra literatura, van a confundirlo con que es del Bacillus anthrax. Aquí miren ustedes cómo están los tres orificios, ¿verdad? Que son de drenaje. Algunas lesiones pueden ser, miren ustedes, realmente de gran tamaño que realmente incluso comprometen, ¿no? El estado de la persona, o sea, hay fiebre, malestar general. Normalmente, o lo usual, es que, por ejemplo, en una foliculitis no tienes afectación sistémica. En una foliculitis solamente, bueno, hay prurito, malestar, te molesta, pero es más que nada prurito, pero no hay malestar. En el caso del furúnculo ya hay dolor localizado. Pero cuando estamos hablando del carbunco estafilocócico, allí sí va a haber ya malestar, puede haber fiebre, haber escalofrío, puede haber realmente compromiso sistémico, porque estamos hablando ya de una lesión de mayor tamaño y que realmente ya y profunda, de tal manera que ya hay realmente por vía hematógena, las toxinas que están liberando la bacteria y por ende va a producir la sintomatología. Entonces, miren ustedes aquí, ya cuando la gente se la drena, aquí vamos viendo como hay varios orificios de salida, ¿no? del carbunco estafilocócico. Veamos también algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en primer lugar, una lesión de un molusco gigante. El molusco contagioso, que también ya lo estudiaremos porque es de muy frecuente presentación, son múltiples pápulas perladas que realmente las podemos diferenciar rápidamente, ya se los enseñaré, pero en ocasiones el molusco contagioso gigante aparece una sola lesión y que se puede inflamar generalmente cuando quiere involucionar y especialmente en pacientes que son atópicos. O sea, los pacientes con dermatitis atópica pueden presentar un molusco, generalmente presentan todos, múltiples, pero pueden presentar uno y que se tiende a inflamar. Y ese molusco inflamado gigante, entonces puede ser confundido como con un furúnculo. Entonces, no siempre es. Hay que tratar de revisar de todas maneras al paciente y verle las características. Esta lesión más que nada tiene un aspecto brillante, perlado y con esa tendencia en el centro a hundirse, a deprimirse, como que es el ombligo. Entonces se llaman de las pápulas umbilicadas, pero en general cuando ya es grande, generalmente no tiene la umbilicación, sino que hay que revisar, tal vez el paciente tiene en áreas circundantes o en otro lado, por ejemplo, si tienen el tronco, vemos en la otra axila, que suelen tener ya moluscos, porque estos son autoinoculables también. También tenemos una lesión que se denomina ORF. Entonces, ese ORF también es una infección, en este caso viral, que se presenta a sí mismo como un nódulo inflamatorio muy doloroso.
a nivel de las manos. También tenemos acá alectima gangrenoso. Entonces, realmente esta es una lesión maligna, realmente, pues así se lo denomina, de forma alectima maligno, realmente que está cubierto una lesión, pues asimismo comienza como una lesión nodular y realmente que rápidamente se rompe y da lugar a la presencia de esta membrana negruzca, como ustedes están viendo aquí, ¿no? Con edema, por ejemplo, en este caso a nivel palpebral, realmente es muy severo. Y esto es ocasionado por pseudomonas en personas inmunodeprimidas. Es que al inicio, ahí cuando lo vemos ya pues sabemos qué se trata, pero cuando está en la forma nodular es que se puede confundir con un furúnculo o con un carbunco. Y también, miren, aquí tenemos a un quiste epidérmico. Entonces, aquí tenemos un quiste epidérmico que muchos habrán visto, generalmente se presentan en el dorso del tronco y son lesiones nodulares, como estamos viendo aquí, y que tienen un orificio de salida. Son las que constantemente las personas, por ejemplo, un familiar se lo comprime, se lo presiona y da salida a un material sebáceo maloliente, ¿no? El sebo se vuelve rancio cuando está ahí en este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, pues allí lo suelen siempre las personas estar manipulando y lo vuelven a vaciar, ¿no? Pero ya sabemos que los quistes, ¿se acuerdan el concepto de quistes? Hay que, en una cavidad que tiene una membrana o pared, una fundita, yo le digo algo así, pero para que lo tengan en forma memotécnica, ¿no? Pero una membrana o pared que hay que sacarla, de lo contrario se vuelve a llenar, eso es muy importante. Bien, entonces, pero en ocasiones se inflama. Entonces, bueno, esta es la manera correcta de drenarlo. Miren ustedes, o sea, bueno, se hace la apertura y luego pues hay que sacarlo inclusive con todo y cápsula, ¿no? Pero en ocasiones los quistes epidérmicos se pueden inflamar. O sea, miren, como estaba acá, ahí estaba sin inflamar y es cuando la gente lo presiona, pero en otras ocasiones se inflaman y se inflaman a veces también o por presionarlo, por tratar de sacar el contenido, o también a veces por la localización, ¿no? Entonces la gente está acostada, lo roza y se empieza a inflamar. Y ahí produce esto. Entonces la gente dice, ah, mira, tienes un carbunco, tienes un antrax, un furúnculo. No, no. Pregunten qué había previamente ahí. El otro aparece sobre una piel aparentemente indemne. No había nada. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente hubo tal vez un trauma. Pero acá sí dicen, no, doctora, es que yo tengo este granito que siempre se me llena, ya lo tengo años y siempre se me llena, me lo sacan y de repente se me ha inflamado así. Entonces, miren ustedes, no requiere antibiótico. Hay que bajarlo, hay que disminuirlo, obviamente, o esperar que desinflame para sacarlo, obviamente, ¿no? Y estos quistes pilonidales, ¿no? Que también la localización donde se están en la región justamente sacra, y pues realmente es asimismo quistes, ¿no? Que tienen un contenido básicamente epidérmico, hay queratina y requieren la cirugía, ¿no? Pero suelen asimismo, la gente lo confunde, dice un nacido, tiene un nacido, pero es un quiste que suele producirse allí constantemente. Generalmente tiene un componente genético, pero también se ven personas que han tenido acné severo. Y asimismo, miren, vamos a ver el tratamiento. Entonces, el tratamiento de la foliculitis, más que nada, las foliculitis superficiales no requieren tratamiento sistémico, solamente va a requerir el lavado con clorhexidina o tratamiento tópico, que fueron los que vimos hace un rato, ¿no? La mupirocina, ácido fusílico, que es el que hay a nivel público, y cualquiera de las demás, bacitracina, retapamulina. Bien, pero cuando ya son las foliculitis profundas o hay furunculosis, o sea, allí sí se requiere, y por supuesto, mucho más el carbunco estafilocócico, requiere tratamiento sistémico. Entonces, igual, lo mismo el tratamiento que vimos hace un rato, pero también podemos utilizar amoxicilina más ácido clavulánico. Realmente es muy importante. La amoxicilina más ácido clavulánico, la que tenemos a nivel público, esta es la forma simple. Cuando usted utilice la forma simple, recuerde que tiene que darlo cada 8 horas, o sea, 3 veces al día, la forma simple. ¿Por qué? Porque la dosis que usted saca de la amoxicilina, miren ustedes, perdón, del fármaco en general, así ven unido, el amoxi más ácido clavulánico es en base a la amoxicilina, 40 miligramos por kilo de peso de la amoxicilina. Entonces, cuando es como le decía, la forma simple, 3 veces al día.
De lo contrario, no va a tener siempre el tiempo de vida media para que alcance hasta las siguientes dosis. Si fuera la forma reforzada, entonces, en este caso, ustedes van a ver que dice dúo, así, es amoxicilina más ácido clavulánico, así mismo, pero la forma dúo es así, igual, sacan la misma dosis, pero está reforzado con el ácido clavulánico, que le permite realmente a la amoxicilina tener una extensión de su vida media hasta las 12 horas. Entonces ahí sí le dan cada 12 horas, lo que yo les decía que es factible que la persona cumpla el tratamiento, ¿no? Ahora bien, también en este caso lo mismo el cefadroxilo, ¿no? Entonces el cefadroxilo a esta dosis de 25 a 50 miligramos 2 veces al día, pero saben que tampoco hay a nivel público. Y la sulfa, que la sulfa sí hay, igual, ¿no? En el caso de niños, 6 a 12 miligramos por kilo de peso, en este caso también 2 veces al día. Siempre estos tratamientos solo 7 días, cuando es sistémico, y obviamente también hay que todo el tiempo, basado en lo que acabamos de ver, tratamientos, chicos, por favor, cuando den tratamiento antibiótico por vía oral, no olviden después de ello repoblar el microbioma intestinal, porque ustedes saben que con el tratamiento antibiótico nosotros estamos al mismo tiempo, siempre digo, pues estamos eliminando bacterias, las patógenas, y también, pues, lamentablemente se van las defensoras, las que son realmente saprofitas para nosotros. Entonces es necesario repoblar con prebióticos y con probióticos. Entonces es muy importante que nos acostumbremos a eso. De hecho, a veces yo les he recomendado a mis pacientes, así tu médico se haya olvidado de prescribirlo, porque a veces o te olvidas o es porque realmente, ustedes saben cómo a nivel público es un poquito complicado prescribir cosas que no hay. Hay gente que sí te dicen, mándeme doctorita que yo compro, pero hay otros que en cambio piensan que es que uno no les quiere mandar, como que no, eso no existe pues a nivel público, imagínense. Entonces van y hacen denuncias, hay que tener mucho cuidado, chicos, cuando ustedes trabajan a nivel público. Realmente hay gente muy mala, compañeros de trabajo muy malos que te tratan de hacer daño, y otros, en cambio, que los mismos pacientes. Como también hay gente maravillosa, como en todos lados, ¿no? Entonces, igualito, yo les transmito en mi experiencia para que se cuiden y todo les salga bien en su vida profesional. Entonces, pueden dar de esa manera, pero les sugiero que después de esto le tenga que dar el probiótico. ¿Por qué? En muchas ocasiones, como ya le estoy diciendo, precisamente se destruye el microbioma protector y va a ser causa de diarreas. Eso es muy importante. Ya estudiaremos candidiasis justamente después del uso de antibióticos como la amoxicilina o de amplio espectro, ¿no? Que ese es el problema, pues también te termina generando candidiasis, porque Candida albicans la vamos a encontrar es a nivel intestinal, pero cuando vemos nosotros, ya estudiaremos eso, en piel, una criatura, una pañalita, le preguntamos, ¿estuvo tomando amoxicilina? ¿Estuvo tomando un antibiótico? Ah, sí, es que tuvo gripe, estuvo con un problema respiratorio, le dita el tratamiento o el pediatra le mandó, el médico. Entonces, por eso es importante que nosotros realmente hagamos conciencia y sepamos prescribir y al mismo tiempo ayudar a reparar, en este caso, pues el daño que se hizo, y no olviden los factores que predisponen. No vamos a poderle quitar la atopía, no le vamos a poder quitar la diabetes, pero sí los factores que exacerban estos cuadros y factores que van a contribuir, como quien dice, a que se exacerbe la predisposición a tener una infección de estas, ¿no? Mucho cuidado. Ya les voy a explicar después, cuando en la próxima clase, medidas de cómo hacer para que no, evitar las recaídas, las recidivas con la estafilodermes. El tópico que ya saben ustedes, que es el ácido fusílico, que decía que este sí tenemos a nivel público, y la mupirocina y todas las demás que les mencioné. Ahora, en cambio, vamos a ver las patologías, en este caso patologías cutáneas, pero que son en relación, miren ustedes, a las toxinas, ¿sí? Recuerden que las que acabamos de ver están directamente las bacterias ahí ocasionando. Si hacemos el cultivo, ahí está la bacteria. Pero ya cuando estamos hablando de las que son como consecuencia de las toxinas, entonces ahí no vamos a encontrar las bacterias en la piel, sino realmente es la toxina la que produce. Y vamos a estudiar la primera,
y es la que se conoce como el síndrome de las 4S o síndrome de la piel escaldada estafilocócica, también conocida como el síndrome de Richter-von Richter-Schein. En dermatología hay que acostumbrarse, chicos, de que las infecciones o las enfermedades en general de la piel tienen muchas sinonimias. O sea, a veces la encuentras en un artículo de una manera y a veces uno dice, bueno, ¿y esta qué enfermedad es? No, pues sí es la misma, sino que tienen sinonimas, tienen nombre del investigador. Creo que ocurre en todas las especialidades, ¿no? Pero en este caso yo les insisto en cuanto a la mía. Entonces se la denomina así el síndrome de la piel escaldada estafilocócica porque realmente da la impresión de que el paciente hubiera sido quemado, como que le ha caído agua hirviendo, ¿sí? Por eso es como una escaldadura, ¿sí? Como que la piel está roja y se pela. Eso es el nombre, por eso es que así se la conoce. Bien, entonces, esta se caracteriza precisamente por eso, por un eritema difuso, o sea, toda la piel se pone rosada, el eritema difuso, y luego hay la exfoliación, se pelan las capas superficiales de la piel, es literalmente eso se empieza a salir. Y esto es debido a la acción de esas toxinas estafilocócicas. Hay que tener importante el conocimiento de la posibilidad de la alta mortalidad que tiene este síndrome de las 4S, que es pues asimismo muy frecuente en menores de 5 años, es decir, en estos niños muy pequeñitos, por eso hay que tener mucho cuidado en hacer el diagnóstico adecuado. También importante aquí conocer que hay el signo de Nikolsky positivo. Es decir, miren ustedes, este síndrome de las 4S es igual que el impétigo ampolloso que vimos hace un rato, solo que generalizado. El otro, felizmente, las ampollas son nada más que localizadas, ¿no? Este es toda la piel. Y obviamente con sintomatología general, que ya lo vamos a ver. Miren ustedes ahí el cuadro clínico, cómo se ve toda la piel rosadita, ¿verdad? Toda la piel está rosadita del bebé. No vamos a ver propiamente ampollas, sino que se pela literalmente, o sea, da la impresión como que se hubiera quemado, ¿verdad? Como que hubiera habido un accidente y le cayó agua hirviendo, sí, horrible, ¿no? Pero así mismo es, por eso la piel escaldada. Entonces, lo de 4S es por sus siglas en inglés, ¿no? Síndrome de las 4S, piel escaldada, estafilocócica. Entonces, vean ustedes cómo la criatura, pues, realmente comienza con síntomas, ¿no? Sintomatología general. Aparece bruscamente fiebre, escalofrío, malestar general, el niño se ve enfermo, ¿no? Y además nosotros les vamos a ver pues el eritema, por supuesto, ya todo se pone rosadito, y el signo de Nikolsky positivo, que ya ustedes saben qué es, simplemente ustedes presionan la piel y se empieza a pelar, como que se despega. Es que realmente la destrucción, asimismo, a nivel de la desmogleína 1, que está en los desmosomas del estrato granuloso, pues que en la parte más superficial. Miren ustedes cómo se ve clínicamente una criatura con el síndrome de las 4S, ¿no? La piel, miren, o sea, todo está rosadito, el niño lo ven como está enfermo, no se lo ven un niño que está decaído, con fiebre alta, como les decía. El eritema tiende a ser más intenso en zonas de pliegue, pero es toda la piel la que está rosadita, ¿no? Y se empieza a pelar, a descamar. O sea, muchas veces, pues, precisamente la mamá o el familiar, el cuidador dice, yo lo viro, solo con cogerlo se me queda la piel en las manos. O sea, se asustan porque realmente es gravedad esto, tiene mucha gravedad. Miren ya en etapa en la cual ya la criatura está involucionando, ya está mejorando, pero miren ustedes la descamación generalizada que tiene esta criatura. Como les decía, afecta a menores de 5 años, generalmente, miren aquí cómo están ya en etapa en la que están ya descamando, pero todavía no está fuera de peligro, ¿no? Ustedes saben que todo lo que altera justamente ese estado de continuidad, de protección de la piel, es lo que puede afectar inclusive a la parte volémica del paciente. Miren, acá está otra criatura, toda la piel rosada, si la ven toda eritematosa, y como hay las áreas de que están produciéndose el pelamiento, ¿no? Acá miren la niñita también, como tiene justamente eso, se ve mal. Y esta descamación, este pelamiento es más intenso, por ejemplo, a nivel periorificial, pero es cualquier parte de la piel, como ustedes acaban de ver. Vamos a ver también otra muy importante que también tienen que reconocer, y es el llamado el síndrome del shock tóxico estafilocócico. En la siguiente clase veremos la
que corresponde por el estreptococo, pero en este caso vamos a ver por la que es por el estafilococo. También se la conocía hace muchos años atrás como el síndrome del tampón olvidado. O sea, es que es muy interesante eso. Y vamos a ver por qué. Lo que ocurre es que, la verdad, el síndrome del shock tóxico, estafilocócico, era muy frecuente al principio, cuando se empezaron hace muchos años atrás a utilizar mujeres pues, que estaban con la menstruación, los famosos tampones, ¿no? Entonces eran tampones que tenían, eran de mucha absorción, eran de mayor tamaño, la mujer se lo ponía y como que se quedaba con el producto ahí mucho tiempo, y esto pues ya ustedes saben que la sangre es un caldo de cultivo, pero vamos a ver que tampoco se quedaba toda, pues, ¿no? Hay que tener presente que esta es una enfermedad multiorgánica, eso hay que tener presente, aguda, y esta es causada por una exotoxina de algunas cepas de Staphylococcus aureus, no son todas. Bien, y esa toxina es una toxina exfoliatriz que se llama SST1, o sea, es la toxina del síndrome del shock tóxico 1. Y entonces, y esto se produce cuando hay ausencia de anticuerpos hacia esa toxina, ya que al parecer esa toxina actúa como un superantígeno que se une a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Ustedes conocen, porque ya han visto inmunología, la CPH, ¿verdad? Y este complejo principal de histocompatibilidad tiene que ser el de clase 2 de las células presentadoras de antígeno, ¿bien? Y se unen a la región 5B beta de los linfocitos T. Lo hacen de una manera inespecífica, entonces, para un antígeno, dando como resultado la liberación masiva, miren, mucha, de citoquinas y de quimiosinas. Bien, ¿y esto qué es lo que va a inducir? Una expansión clonal de linfocitos T. Entonces, ahí se produce todo ese cuadro inflamatorio, o sea, todo originado por esa toxina SST1. Aquí tenemos, miren, cuando eran pues el uso de estos herramientas que utilizan las mujeres pues en su etapa, ustedes saben, de los días de la menstruación. Entonces, aquí tenemos los tampones, esta también tenemos la copa. Entonces, la mujer pues se introduce para retención, y obviamente que son situaciones muy buenas para la mujer, ¿no? Pero lamentablemente en muchas ocasiones, pues como le decían, lo eran de mayor tamaño y la mujer lo dejaba mucho tiempo, por eso que se decía el síndrome del tampón olvidado, o sea, literalmente lo dejó mucho tiempo y eso permitía que se produjera la reproducción o cultivo pues, de estas bacterias. Pero no se dan todas, no se daban todas, sino que lo que se ha podido ir documentando es que en esas personas sin ese anticuerpo contra este fago, ese tipo de estafilococo, pero que además tienen estado de portador. ¿Se acuerdan que les dije inicialmente que hay el estado de portador nasal y también a nivel del periné? Entonces, y es precisamente, eran estas mujeres que tenían estado de portador de esta bacteria, entonces, pues podría ser en forma que la tenían transitoria, o también como ya la tenían en forma permanente, eran las que tenían esa tendencia. Pero la verdad es que el cuadro es muy grave. Antes de eso, pues solamente se la empezó a pensar que era por los tampones, pero luego se comenzaron a dar cuenta que no solamente habían las mujeres que usaban tampones, sino que también estaban asociados a otros que no tenían que ver con la menstruación, porque por eso que también se denominaba este shock tóxico estafilocócico como el asociado a la menstruación. De hecho, hay esa clasificación, asociado a la menstruación y el no asociado a la menstruación. Por supuesto, porque se ve en otras infecciones también. Mira, infecciones de herida quirúrgica o de posparto, mastitis, ectoplastia, sinusitis, osteomielitis, artritis, quemaduras, en fin, todos. Entonces, clínicamente el cuadro se inicia bruscamente con fiebre alta, puede ser pues, del 38,9 a 39 grados centígrados, o sea, realmente muy elevada. Pues hay malestar, mialgia, vómito,
diarrea, cefalea, faringitis. Entonces, realmente todo esto es rápido. Rápidamente se va a inducir el shock con hipotensión. Sin embargo, por ejemplo, también hay los síntomas o el espectro de este shock es amplio, ¿no? Puede ser leve y hasta el cuadro mortal, porque también puede morir una persona por el síndrome del shock tóxico 1, miren ustedes. Entonces, por eso, pues, en este último caso, el que incluso lleva a la muerte, pues son las manifestaciones cutáneas. En cambio, es importante siempre tener presente, porque siempre van a estar. O sea, la sintomatología como tal que les estaba indicando, a lo mejor la mialgia, el vómito, la diarrea y todo eso, o el mismo shock puede ser pues no tan manifiesto, pero siempre las manifestaciones cutáneas van a estar, siempre son extensas y previsibles. Como les decía, también comienza con un eritema difuso o un exantema escarlatiniforme que comienza en el tronco y se propaga a las extremidades. Entonces es muy importante, porque comienza en el tronco, se propaga a las extremidades y pues además hay hay eritema y edema en palmas y plantas, ¿no? Entonces eritema, edema y palmas y plantas, donde más notorio es eso. También en la mucosa oral, o sea, la boca. La lengua se ve como en frambuesa, la lengua frambuesada. Perdón, ya me duele la garganta. Y hay también hiperemia conjuntival, o sea, las conjuntivas, si nosotros le vamos a ver en los ojos, pues realmente van a estar muy rojas, ¿no? Y bien, y además, pues, va a haber, en algunos casos, hay edema generalizado, pero que no deja fobia, sí, se ve en algunos casos. Ahora, lo interesante también con esta patología es que alrededor de 1 a 3 semanas de que iniciaron los síntomas, entonces se va a producir una descamación en general en todo el cuerpo, pero más se ve más notoria en palmas y plantas. ¿Se acuerdan que les dije hace un momentito de que también hay un edema muy intenso palmo-plantar? Entonces, por eso es que es más notorio en palmas y plantas, porque una vez que ese edema comienza a involucionar, a disminuir, entonces ese estrato córneo se tiene que desprender, ¿no? Entonces, por eso es bien notorio, hay bastante estrato córneo ahí, acuérdense, hasta 100 capas. Entonces, por eso se comienza a notar, a desprender fácilmente. También en algunas ocasiones, cuando ya el paciente ya se recupera, y en general es frecuente, sobre todo en este caso, pues en niños, pues se ven los surcos de Bo, ¿se acuerdan esas líneas transversales que se ven que les mostré la semana pasada, a nivel de las uñas? Y también se puede ver efluvio telógeno, o sea, se les empieza a caer el pelo, o sea, después de 2 o 3 meses se empieza a caer el pelo, o sea, esto es importante. Sin embargo, miren ustedes, se habla de que hay patología, hay complicaciones que se mantienen en el tiempo, ¿no? Entonces, a veces hay una disfunción en la función renal, pues hay pacientes que quedan con astenia, con fatiga, mialgias muy duraderas. Se ha documentado también casos de parálisis de las cuerdas vocales, también parestesias de miembros superiores. Miren que se habla inclusive del síndrome del túnel del carpo, por causa de que ha tenido esta infección. Entonces, ya saben que no solamente es de niños, esto también se ve en adultos. Bien, chicos, esto pues obviamente todas estas que son ocasionadas por toxinas tienen que ser llevadas realmente hacia a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Porque estamos viendo que una de las complicaciones muy graves es la muerte. O sea, esto no es de tratamiento a nivel eh, del área rural ni de un hospital de primer nivel, tiene que ser llevado rápidamente a una unidad de cuidados intensivos. Bien, aprovechando que todavía me sobran unos minutos, quiero explicarles para prevenir las recidivas de las infecciones por estafilococo. Veo que no está aquí la diapositiva, pero bueno, en todo caso, allí, ¿qué es lo que se hace? Cuando nosotros tenemos un paciente que ya viene con el antecedente de furunculosis recidivantes o de impétigos recidivantes, la foliculitis recidivante, entonces nosotros debemos pensar de que es un paciente que puede estar teniendo estos cuadros de que el paciente o bien convive con una persona que tiene estado de portador o es el mismo paciente. Entonces,
En general es preferible hacer un cultivo y antibiograma, o sea, de la lesión y por supuesto también a nivel, por ejemplo, de la parte de la mucosa nasal. Yo les digo, ya por ejemplo, si ya van 2 veces, dicen, no, es que ya siempre le están saliendo esos nacidos. Ah, muy bien, vamos a hacerle un cultivo a nivel, como le digo, mucosa nasal, el moco nasal. Ahí te sale si tiene la bacteria, el estafilococo, y por supuesto un antibiograma para darle el antibiótico que le corresponde. Desgraciadamente, por el uso indebido o indiscriminado de los antibióticos, realmente nosotros podemos tener ya resistencia a la bacteria. Esa bacteria que tenga esa criatura, tener resistencia al antibiótico que estamos nosotros prescribiendo, ¿no? Entonces también ese es un factor. Entonces, ustedes pueden hacer eso y aparte utilizar mupirocina o el mismo ácido fusídico, pero de preferencia es la mupirocina, ¿no? Pero ya les dije que a nivel público no hay, usen el ácido fusídico. Aparte de la localización donde tiene la persona de las lesiones en la piel, entonces también aplicarlo a nivel de las fosas nasales. Sí, poner en las fosas nasales, a nivel axilar, en el ombligo y en el periné. Asimismo, al tiempo que le están dando el tratamiento, le dice a la mamá, por si se trata de un niño, póngale a la entrada de las fosas nasales, así como cuando, no sé si ustedes se dan cuenta que se suelen poner la gente mentol, por ejemplo, a nivel, cuando están con la nariz tapada, se suelen poner mentol, igualito, póngase allí. Y también le ponen el ombligo, axilas y el periné. Los mismos días del tratamiento que va a ser los 10 días con el tópico. De esa manera también se produce una erradicación temporal del estafilococo. Sin embargo, a veces el estafilococo puede estar también localizado a nivel de otras partes de la piel. Puede ser que está en folículo piloso, allí suele tener la foliculitis, por ejemplo. Entonces, es muy bueno, es algo que utilizan muchísimo en los americanos, ¿no? En la Academia Americana de Dermatología siempre lo han presentado, el uso del agua clorada. Entonces, ahí es la siguiente explicación. Por cada 150 litros de agua, agua normal, no agua de la llave, se debe de disolver ahí media taza de cloro. ¿Sí? Del cloro normal que se utiliza para la ropa, para el piso, que obviamente no tenga fragancia, nada sobreañadido, solo el cloro normal, como cuando se pone en las piscinas, ¿no? Entonces, pero en esa dilución, 150 litros de agua, media taza de cloro. Entonces, eso pues yo les suelo decir a las personas si tienen una piscinita de esas plásticas, a veces hay gente que tiene un de estos como tanques de agua para recoger, ¿verdad? A veces cuando se va el agua, la gente tiene ahí un tanque. Bueno, entonces en ese sitio pues meterse, o los que tienen tinas, pero esas tinas de baño ya creo que ya nadie tiene, ¿no? Son las casas muy lujosas, creo, o las muy antiguas. Pero bueno, en todo caso, allí se debe de sumergir. O sea, un niño obviamente no es que dejarlo ahí, ¿no? Pero si un niño no tiene que estar presente, para eso insistirle, no sea que haya un accidente, la gente a veces comete barbaridades. Entonces se sumerge como que está en un jueguito, ¿no? Se sumerge incluso la cabecita, como que está en una piscina jugando. Y eso es hacerlo durante 10 minutos. ¿Sí? Luego de eso, después de los 10 minutos, ya salir, enjuagarse bien, porque ustedes saben que el cloro es irritante, reseca la piel, entonces se le enjuaga bien, se lava y se pone crema humectante. Bien, y eso hay que repetirlo durante 2 semanas, 2 semanas seguidas, y luego de eso hay que hacerlo por lo menos, hay algunos trabajos que hablan de 3 meses y otros hasta de 6 meses, pero, o sea, esos 2 semanas, una vez al mes, bueno, 2 semanas lo hace, descansa las otras 2 semanas, repite, descansa dos y otra vez. En realidad yo les recomiendo 3 meses, ¿no? Y les va muy bien. Realmente con eso se obtiene una erradicación también un poco más, más intensa, o sea, digamos que se mantiene más tiempo del estafilococo. Bien, por otra parte, no olvidarse de que al mismo tiempo hay que revisar a los otros miembros de la familia. ¿Qué tal si el hermanito es el estado de portador, o es la mamá, o es la tía, o la persona que lo cuida? O sea, no sé, la niñera, por ejemplo. Entonces, no es mala idea hacerles cultivo a los otros también, o si no, pues mándale también de una vez que se aplique el ácido fusídico a ese nivel, porque de lo contrario, otra vez van a contagiar, ¿sí? Entonces, a veces hay eso porque nos olvidamos del entorno. Hay que cuidar eso, ¿no? Entonces, es muy importante. Antes se utilizaba la rifampicina, de hecho es muy bueno, ¿no? Hace muchos años atrás se utilizaba este antibiótico para la erradicación
del estafilococo, pero realmente después pues ya ustedes saben que hoy en día es un medicamento de uso solamente indicado para la tuberculosis, para evitar precisamente la resistencia del bacilo de Koch. Entonces solamente es de uso por parte del Ministerio de Salud Pública y tan solo para esa enfermedad, ¿no? Entonces no hay cómo prescribirla, pero les digo yo que, no sé, pues como hasta el 2010, 2008, ¿no? Yo creo que se lo utilizaba, ¿no? Pero con las medidas que les estoy explicando son excelentes. Chicos, les voy a poner otra tarea asimismo para la próxima semana, para asimismo ir aumentando lo que les corresponde como parte de su calificación. No dejen de ir a las prácticas, por favor. No es, si acaso ese día le tocaba solamente a otro grupo, por ejemplo, el otro día me decía, la vez pasada, Alison decía que, por ejemplo, yo tengo solamente martes y miércoles solo ver psoriasis, y claro, quisieran ver otros diagnósticos, ¿no? Entonces, no importa, o sea, pueden decir, si no puedo ese día, o sea, para no ver lo mismo, de pronto, en vez de 3, les acepto hasta 4 estudiantes, ¿ya? Para que vayan otro día que no sea martes y miércoles nada más, para que al que ya vio, pues no, ya vea también otro tipo de patología. Miren ustedes que los médicos residentes están dándoles también explicación de esto, reforzando lo que corresponde a, a la semiología, y es muy importante que la tengan presente, ¿ya? Chicos, muchas gracias, les agradezco por estar aquí presente y por favor no dejen de ir a las prácticas, que eso es lo más importante. Chao. Ok, doctora, gracias por la clase. Gracias, doctora. Gracias, doctora. De nada, con gusto. Gracias, doctora. Cuídense. Gracias, De doctora. igual manera, un abrazo, chicos. Ya, doctora, cuídese. Doctora, disculpe una duda. Dime. ¿Quién me habló? Alison. Disculpe. Perdón, Alison, dime. Me habían preguntado en caso de que tal vez algún grupo no alcance a ir durante ese primer parcial, si esto afecta por la nota o algo. No, sí alcanzan. Ya te estoy, Ay. ahorita, por ejemplo, les estoy diciendo que vayan de Claro, 4. por eso pregunto. No, vayan de 4. Es que es para primer parcial, pues el segundo parcial es la otra nota también, pues entonces todo. Se dan cuenta, miren, esta es la base, la importancia que se le da a la práctica para la nota es la misma que la de la parte teórica. O sea, tienen que ir, pues. Tienen que ir. No creo que estén decepcionados, porque es bonito. Sí. Otra duda, perdón. Si les ha gustado, ¿no? Espero que les haya gustado. La verdad que sí. Qué bueno, Perdón, me alegro. otra pregunta. Dime. En cuanto al examen, sería con banco de preguntas, ¿no? Sí, pero las voy a elaborar yo. Yo elaboro ya. el banco de preguntas y se las voy a dar, ¿ya? Porque Ok. me ha sucedido que en otros ciclos me han hecho y mal elaboradas, entonces está mal. La idea es que tiene que ser, yo les elaboro, se las doy y en base a eso, ¿ya? Pero lean, pues, porque les voy a dar las preguntas, no las respuestas. Claro. Ya, muy bien. Listo. Gracias, doctora. Pase bien. Ya, igual manera. Chao.